Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, en este día miércoles de estudio bíblico, que como siempre estamos con ustedes, llevándoles la palabra, llevándoles el consejo de la palabra del Señor, para que juntos vayamos creciendo en el Señor. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, y por supuesto acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Recuerde, estamos estudiando la carta a los Efesios y este es un muy lindo día y siempre todos los días son buenos en el Señor, pero estamos de independencia, claro, independencia patria, y es de mucho gozo para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes y que usted también pueda honrar esta patria que nos ha acogido y que nos ha dado mucho como para compartir también. Así es. Nosotros pues también celebramos y nos sentimos gozosos de que el Señor nos haya dado la oportunidad y que este país nos haya abierto los brazos, ¿verdad? Y nos podamos desarrollar en este hermoso lugar, en esta nación americana. Que el Señor bendiga a América, ¿verdad? Y a todos los que vivimos también, y a todos sus hijos, por supuesto. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Recuerde que después de la oración vamos a tener la meditación, la lectura del proverbio, y después una pequeña meditación. Vamos a meditar unos 4 o 5 versículos y luego nos vamos al estudio de este día. Así es que bienvenido. Amén. Por favor, comparta esta transmisión y que definitivamente que el Señor nos bendiga grandemente. Así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Salvador. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, entramos delante de tu presencia, Padre, como siempre, con un corazón agradecido, sabiendo, Dios bendito, que tú estás con nosotros y que bajo ninguna circunstancia nos desamparas. Ahora te imploramos que nos hables al corazón, que nos enseñes un poquito más de tu palabra, Señor, y que podamos aprender todos juntos del proverbio, del estudio bíblico. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y que de verdad que sea tu Santo Espíritu quien enseñe en este lugar y no este inútil predicador. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Oramos por cada uno de los hermanos que están conectados, los que se van a conectar, y que esto sea de bendición para todos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, vamos a ir a la lectura del proverbio. Póngale mucha atención, y también quiero invitarlo, si usted quiere, pues que comentemos algún texto, pues pónganos ahí en los comentarios, ¿verdad? Adelántese ahí, póngalo en los comentarios, y nosotros con mucho gusto vamos a comentar el texto que a usted le cause curiosidad. Así es que los dejamos con la lectura del proverbio. El proverbio del día. Proverbio capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclino tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre.
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estamos, proverbio número 5, amados hermanos. Espero que hayamos puesto atención a la lectura del proverbio. Es precioso el saber que Dios tiene controlado todas las cosas y tiene consejos para todos, iglesia. Tiene consejos para cada uno de nosotros en la etapa de nuestra vida, consejos para los jóvenes, para los adultos mayores, absolutamente para todos, ¿verdad? Y por supuesto, este proverbio no es la excepción, ¿verdad? Porque definitivamente que habla mucho no solo al varón, sino que tanto hombre como mujer, para que a través de la palabra de Dios pueda discernir, digamos así, los espíritus, las intenciones de las personas que están cerca de nosotros. Fíjense que dice el proverbio, comienzo con el versículo 1, dice de esta manera: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina a tu oído. Veamos el siguiente. Para que guardes consejos, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Vea cómo va introduciendo el proverbio, ¿verdad? Poco a poco, porque primero dice que le dice al muchacho que esté atento a la sabiduría, a su sabiduría como padre, y para nosotros, porque lo estamos leyendo a través de la palabra, sabiduría de Dios para nosotros los padres y para los hijos, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas en la vida del cristiano, en la vida del hombre, que nos parecen oportunidades, pero en verdad son problemas, ¿verdad? Son problemas, y tal problema que aquí nos advierte, ¿verdad? Que si nosotros no estamos bien centrados en la palabra del Señor, vamos a caer, porque esto parece bendición. Y dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría, dice, no a la tuya. ¿Por qué? Porque es un muchacho. El muchacho no tiene experiencia, el muchacho no sabe discernir, y por eso es que para poder tomar de elementos, para poder tomar una decisión, tiene que tomarlo de la palabra del Señor. Y dice: y a mi inteligencia inclina tu oído. Es decir, está atento a lo que en esta tarde, en este momento te voy a enseñar. Y entonces dice: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. O sea, tu mente esté guardada con la palabra de Dios, y tu palabra, cuando hable correctamente. Y entonces hace una comparación, ¿verdad? No es exclusivamente para esto que sirve este proverbio, ni toda la palabra del Señor, sino que para cualquier tipo de tentaciones, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, es decir, que se ven deseosos, ¿verdad? Se ven apetecibles, y su paladar es más blando que el aceite, o sea, es agradable, lo toca suavecito, y como fruto prohibido es codiciable para el corazón del hombre, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entonces, hay demasiadas cosas en la vida que son engañosas. Pero a través de la certidumbre de la palabra de Dios, a través de la guía de la palabra de Dios, nosotros podemos caminar seguros, porque estos problemas en los que nos podemos meter por descuidarnos y meternos en relaciones que no son correctas, pueden traernos problemas para toda la vida, ¿verdad? Pueden traernos consecuencias que nunca jamás pensamos. Puede cortarnos las alas a los muchachos, cortarles las alas, cortarle las oportunidades, restarle fuerza, dividir todo su potencial, porque va a meterse en líos y va a quedar unido a una persona a la cual no debió haber estado unido. Y probablemente Dios tenga preparado para el muchacho una persona más adelante, pero por estar sin la guía de Dios, pues se metió en el problema, ¿verdad? Y dice que su fin es amargo.
amargo como el ajenjo, dice, y mi versión dice amargo como el veneno. Eso. Y así es como el veneno, porque su fin, dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, para esas cosas que son confusas, porque de repente hay cosas que son fáciles, ¿verdad? No sé, vamos a un camino oscuro, vemos 3 personas que se ven sospechosas, usted sabe que de ahí usted tiene que apartarse, no hay problema, ¿verdad? Ahí no hay mucha confusión. Pero la cuestión es cuando la tentación se presenta bonita, es una verdadera tentación. Como algo agradable, y algunas veces uno dice, no, es que no tengo que ser mal pensado, pero es parte de la astucia, como dice la palabra de Dios, de la mujer. Sí, el hablarle bonito a los muchachos, porque sí se da mucho, y nosotros hemos visto a lo largo de la trayectoria de la iglesia que como las señoras persiguen a los muchachos. Pero también se ve de todos lados, ¿verdad? También por supuesto, mayores. Aquí se trata de mayores aprovechándose de menores, ¿verdad? Similar. Tanto los adultos que por supuesto que no tienen buenas intenciones, de preferencia que no son creyentes, aunque también hay creyentes metidos en líos. Solo por esa intención de buscar a alguien y hacer el mal. Es correcto. Entonces solo lo vamos a poder saber a través de la palabra del Señor. Créalo, amados hermanos. Y fíjense, porque nos da características, por ejemplo, de una mujer de este tipo. Fíjense las características que habla. Y dice el versículo 5, aquí lo pongo en su pantalla. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Entonces, lo que está diciendo el proverbio es que parece que camina bien, parece una persona bien alegre, activa, y que quizás anda de fiesta en fiesta y todos quieren estar con ella, pero dice que sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol, ¿verdad? Y dice el 6, sus caminos son inestables, es decir, que no son tan fácilmente reconocibles. Y por eso es que dice el proverbio, lo vuelvo a poner en su pantalla, déjame terminar. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Y cuando habla del camino de la vida, está hablando de la palabra de Dios. Amén. Y mi versión dice, a ella no le interesan los caminos de la vida. Por más que diga, yo la voy a convertir, es totalmente, es más fácil, como tú me pones el ejemplo, que se lo traigan y que lo saquen del camino del Señor, porque la palabra de Dios dice, a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. El camino de la vida, que es el camino de Cristo, seguir sus pisadas, seguir perseverando en ese camino que algunas veces, ¿cuánto nos ha costado permanecer para que unas simples palabras o palabras a las que no debimos haberle prestado atención, le pusimos y se lo traen, ¿verdad? Por eso es que nosotros no debemos de bajar como madres, como padres, el consejo a nuestros hijos, pastor. Aunque algunas veces diga, ay, está exagerada, pero no. Nosotros tenemos que advertir y hacerles saber qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, el proverbio, son consejos a la vida práctica. Y siempre para cada problema hay un consejo, una solución en Cristo. Así es. Entonces, amados, mire, como dice la hermana Luis, como dice mi esposa, realmente es bien difícil poder discernir de manera natural, ¿verdad? Excepto que sea otra persona ya muy experimentada, ¿verdad? No, ya conozco a personas como esta, ¿verdad? Pero un muchacho difícilmente va a poder enfrentarlo y se va a entusiasmar, ¿verdad? Porque estas personas lo van a llevar a experiencias o le van a hablar de experiencias que probablemente el muchacho no conozca, y solamente a través de la palabra de Dios va a poder detenerse, ¿verdad? Y dice, la Biblia es bien tajante respecto a estas personas. Mire lo que dice el versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no dejes a los extraños tu honor y tus años al cruel. O sea, es tajante, no vas a poder controlarla, no vas a poder dominarla, no vas a poder entenderla. Huye de allí, no vayas a tu casa. ¿Por qué?
porque todo tu buen nombre, todo el nombre de tu familia, toda tu buena reputación se va a desaparecer, ¿verdad? Y otras personas van a hacer uso de tus bienes, van a hacer uso de tu honor, de tu apellido. Y dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, porque se va a meter en un montón de líos. Mire, esto parece bien exagerado, pero cuando nosotros meditamos en ejemplos de otras personas, o quizás más de alguno le ha pasado esto, cuánta razón hay. Mire, para poder estar con esta persona, hay muchachos que se meten en deudas, se meten en vicios, se meten en drogas, se meten en un montón de cosas, y de repente es como que en ese tiempo que está en ese círculo vicioso de drogas, sexo, cosas prohibidas, pues le entregan su honor a otras personas y le entregan su vida por mucho tiempo hasta que logran salir de ahí, si es que, valga la aclaración, si es que salen, amados. Y como estas personas no conocen del Señor, no hay compasión para la persona que que ha caído en ese lazo. Ajá, solo lo que quieren es sacar todo el beneficio que pueda. Y dice el versículo 10, dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. En lugar de quedarse contigo, en lugar de quedarse en el joven, que su fuerza sirva para desarrollarse, para crecer como persona, para sacar una profesión, etcétera, etcétera, pues el muchacho va a tener que trabajar para sostener a personas que no tenían que ser parte de su vida. Y dice, y tus trabajos estén en casa del extraño. Qué difícil, ¿verdad? Vemos muchachos a corta edad súper comprometidos con quizás personas que ya tienen hijos, ¿verdad? Agarrando obligaciones que no les correspondían y están allí esclavizados, están ahí entregando su vida, su dinero, su tiempo, sus esperanzas, y ven sus sueños volar. ¿Por qué? Porque no le pusieron atención a la palabra de Dios. Y fíjense, en medio del capítulo da una conclusión, ¿verdad?, a la vida del muchacho. No termina ahí el capítulo, pero en el versículo 11 nos da una conclusión, habla del final. ¿Cuál va a ser la actitud de un muchacho que no escucha la palabra de Dios y se deja llevar por sus impulsos y se mete en estos líos? Mire lo que dice el versículo 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Amén. Entonces, al final, amados, mire, pero llega un momento donde por más que nos lamentemos, ya no importa mucho. Y cuando se meten en esas oscuridades o en esas profundidades, los muchachos prueban de todo, ¿verdad? Y como realmente no los van a amar, sino que solo van a aprovecharse de ellos, dice el versículo 14, que va a decir el muchacho, oiga esto. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. O sea que puede inclusive en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de la congregación, en cualquier lado, si no atiende la palabra del Señor, nunca faltan personas que quieren aprovecharse de la novatez, de la juventud, de la inexperiencia de los jóvenes. Así es que, amados, mire, el consejo es para nosotros los padres poderlos dirigir, pero también para los muchachos, para ellos mismos, ¿verdad? Si no tienen papás que los guíen, porque a veces hay papás que solo trabajan, o papás que están haciendo su propia vida, o sea, están en segundas, terceras nupcias, están de novios o están alcohólicos, etcétera, no se pueden dedicar a los muchachos. Entonces él le da un consejo aquí, el versículo 15, a los muchachos, ¿verdad? Porque yo pienso que cuando un muchacho no está casado todavía, tiene que ser un poco egoísta. ¿Cómo así, pastor? Tiene que pensar en sí mismo, en su futuro, a planificar su futuro, dedicar su fuerza a su persona.
tomar el tiempo y utilizarlo para sí mismo, para que con el tiempo pueda prepararse, oiga bien, para que con el tiempo pueda prepararse y él pueda ser una mejor persona, un mejor partido y pueda darle un mejor futuro a su futura familia, ayudar a sus padres, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice el versículo 15, mire qué interesante. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Amén. Oiga esto, por favor. Bebe el agua, dice esto, bebe el agua de tu misma cisterna. Es decir, aprovecha tu vida, aprovecha tu tiempo. No lo dedicas a otra cosa que no va a ser redituable para ti, sino que por el contrario, debes tú dedicarte tiempo. El tiempo que tú te dedicas a estudiar, que los muchachos dedican a su estudio, se lo están dedicando a ellos mismos, a su futuro, a su provecho, ¿verdad? Así es, que comparta cada uno consigo mismo su amor, y si tiene su esposa o su familia, pues compartirlo con su familia, que es mucho más productivo que andar por las calles o por otros lugares indebidos compartiendo el amor con personas que en realidad no son parte para su beneficio ni parte de su amor propio. Posiblemente solo sea un deleite pasajero y no sea un verdadero amor. Así es que primero amarse a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a sí mismo y amar a la familia, que es nuestro primer ministerio. Así es. Entonces, y fíjense que la otra vez estaba escuchando el testimonio de un pastor anciano, pero que él estaba contando que él a sus 30 años, antes de cumplir sus 30 años, y empezó a hablar de todo el estudio que había realizado a los 30 años. Es increíble. Y uno dice, ¿cómo este hombre logró estudiar tanto? Y entonces como que me escuchó y ahí mismo él dijo, pues es excelente cuando las cosas se hacen en su tiempo, ¿verdad? O sea, en su tiempo, que el que deben de ser inmediatamente de high school, al college, a la universidad, y de inmediatamente, o sea, un muchacho enfocado puede hacer eso. Un muchacho que no está enfocado, pues deja pasar el tiempo, se va a jugar fútbol, videos, etcétera, y se le pasa la vida y no ha aprovechado el tiempo. Y por eso es que pues no nos abunda, ¿verdad? Pero sigamos un poquito, por favor, porque dice el versículo 16, y ya casi, ya comentamos demasiados, pero dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Entonces, realmente, amados hermanos, es importante que nosotros le enseñemos a los muchachos a ser sobrios en sus decisiones. El versículo 20 dice esto, mire, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus verdades. O sea, en otras palabras está diciendo el proverbio que este tipo de mujer no son mujeres que están solas, sino que tienen sus compromisos, tienen relaciones están casadas, etc. Entonces, cuando el muchacho se mete con alguien así, amados hermanos, es como que le echara sal a su vida para siempre, ¿verdad? Y los ojos de Dios están sobre todas las personas. Y óigame, el siguiente capítulo habla que no se le va a perdonar, que el que se ha metido con la mujer ajena no lo van a perdonar, así quiera pagar los dones, se arrepienta, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 22, ya para terminar, prenderán al impío sus propias iniquidades, y reteniendo será con las cuerdas de su pecado. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y él morirá, ¿cómo dice? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea, el muchacho, aquí la palabra le está diciendo al muchacho que no quiso escuchar la voz de Dios, le llama impío. Por su falta de control, dice que va a morir y perderá por causa de su insensatez. Correcto. Así es que, amados, ahí está la respuesta en la palabra, ¿verdad? Si usted decide, pues, si usted quiere, pues, perder su tiempo o no quiere orientar a sus muchachos, déjale al muchacho que pruebe. Eso de que pruebe es un dolor de cabeza del cual ni usted ni nadie lo va a poder sacar. Y hasta que sufra
cosas que no estaba destinado a sufrir. Ahí está el proverbio, mis queridos hermanos, así lo hemos tocado, tocamos más versículos de los que pensábamos, pero es que realmente es una sola historia, es un solo tema, ¿sí? Que habla, y en mi versión dice que cómo vas a permitir que tu hijo o que tu muchacho esté con la mujer promiscua, y luego dice que no le permitas que tenga, y nos dice claramente que tenga sexo, dice, con esa extraña, porque ella es promiscua. Sí, dice, y es que es bien clara. Sí, y es que miren, hermanos, el muchacho se queda pegado de la mujer con experiencia, pues. Y igual la muchacha con el hombre con experiencia. Mejor que, por eso es que dice, bebe el raudal de tu cisterna, de tu misma cisterna. O sea que aproveche su propia fuerza para sí mismo y para su futuro. Así es. Bien, mis queridos hermanos, ahí está. Ahí ahora vamos, por supuesto, vamos al estudio bíblico del libro de Proverbios. Del libro de Efesios. Perdón, del libro de Efesios, libro sí. De Efesios, correcto. Efesios número 4. Y vamos al versículo número 11. Con la ayuda del Señor, pues vamos a poder avanzar un poquito más. Hemos estado viendo doctrina, pues hoy vamos a ver qué es lo que le corresponde hacer al cuerpo de Cristo, y vamos adelante. Correcto. Solo quiero saludar a las personas que están conectadas. Hermana Brenda Celada, que el Señor me la bendiga. Dios me la bendiga a usted también. Mi hermana Selmir Herrera, hasta allá a Chile, que Dios me la bendiga muchísimo. Hermana Gloria Margarita Cortés, hermana Ana Galán, que Dios me la bendiga. Por favor, comparta la transmisión para que otras personas puedan pues disfrutar o aprendamos juntos de esto que Dios nos va a enseñar. Ok, vamos ya a la carta a los Efesios, y vamos a arrancar desde el versículo 11, porque ahora el apóstol Pablo nos lleva a que haya unidad. Ya vimos unidad en el cuerpo, unidad en la iglesia, pero ahora unidad en la fe. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros tengamos. Y cuando aquí va a hablar de unidad en la fe, no se refiere a que todos recibimos al Señor. No, se refiere a que después de recibir al Señor, todos seamos instruidos con una sola idea, que tengamos todos la misma doctrina, la misma enseñanza, para que esto nos bendiga. Así es que vamos ya al texto. Y oiga lo que dice, vamos a arrancar desde Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Y leamos entonces. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su propio crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Amén, amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, pues Señor. Entonces, mis queridos hermanos, mire aquí el apóstol está hablando de que nuestro Señor, y eso ya lo explicamos en las últimas dos sesiones, dos reuniones, que el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, Él dio dones a los hombres, ¿verdad? Subió al Padre. Y cuando regresó, se recuerda que les dijo a los discípulos que toda potestad me es dada. Entonces Él repartió dones a los hombres. Y dijimos que estos dones principalmente son los 5 ministerios principales de la iglesia. Hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
de estos 5 ministerios emanan todos los demás ministerios de la iglesia, absolutamente. Y por eso es que esto debe fortalecerse. Entonces dijimos también que tanto el apóstoles y profetas, así como se dieron en el Antiguo Testamento y se dieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no fungen con ese mismo poder, con esa misma fuerza, porque Dios les dio a ellos la autoridad, les dio a ellos la fuerza, la revelación, para que ellos fueran el cimiento de la iglesia y que Jesucristo fuese la piedra angular. Es decir, la piedra angular es la piedra principal y la piedra que pone el nivel de todo. Entonces, después del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas van formando todo el cimiento de la iglesia, y el cimiento se pone al principio y sobre ese cimiento se hace toda la construcción. Entonces, por eso es que fue tan importante los apóstoles y los profetas. Pero ahora ya no hay ese tipo de dones como sí los hubo en los tiempos del Señor. Recuerde que Dios les dio el don por ejemplo, de hacer cualquier tipo de milagro para que la gente viera y confirmara la autoridad que había en ellos, para que ellos pudiesen dar la revelación que venía para toda la iglesia. Entonces, sí siguen fungiendo totalmente el evangelista, el pastor y el maestro, ¿verdad? El evangelista se encarga de sembrar, de comenzar obras, de llevar la palabra, etcétera. Más allá, el pastor es el que está ministrando la iglesia local, y el maestro es quien enseña. Dijimos también que un maestro puede no ser pastor, pero un pastor siempre tiene que ser maestro, porque es el primer responsable de enseñar a la iglesia lo que Dios tiene para ella. Entonces, amén. De estos... Perdón, dime. No, solo quería agregar que de cada uno de estos dones surgen los ministerios de una iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de este cuerpo de Cristo, para que nosotros vayamos... Me estoy adelantando. Sí, te estás adelantando, correcto. Entonces el versículo 12 dice, oiga esto, por favor. Ahí se lo vamos a dejar al hermano Luis, pero dice, a fin de, oiga esto, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, ahí estamos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que yo quería agregar es que de cada una, esta diversidad de dones, de ahí surgen los ministerios que el Señor y le pone a cada uno de sus líderes, que va desarrollando en cada uno de los miembros, para que puedan dotarse y ir perfeccionando y edificando a cada uno de los miembros, edificando el cuerpo de Cristo, pudiendo, luego de estar puesto ese cimiento que es Cristo Jesús, como dijiste hace un momento, la piedra angular, poder sobreedificarnos, pero poder sobreedificarnos en la palabra de Dios, y que seamos cada uno de los servidores o de las personas que están ministrando, poder llevar esa sana doctrina, poder basar esa sana doctrina en la palabra de Dios. Correcto. Fíjense que la idea de estos 5 ministerios, ¿verdad? Porque los otros ministerios han tomado porciones de los ministerios que ya no existen como tales. Entonces, cada uno de estos ministerios está hecho para que el creyente vaya siendo perfeccionado. Cuando hablamos de la palabra de perfección o de perfecto, cuando la Biblia habla de perfecto en relación con los hombres, se refiere, amados hermanos, a completarlo. Una persona perfecta en la Biblia es una persona que está completa, no que no comete errores, sino que está completa y lista para cualquier cosa. Entonces, estos ministerios, estas personas que Dios prepara, son para que los cristianos vayan mejorando, que se vayan preparando, se vayan haciendo cada vez mejores para servirle al Señor. Por eso dice, para la obra del ministerio. Así es. Y algunas veces se molestan porque nosotros tratamos de hacerlos integrales, que conozcan los diferentes ministerios para que puedan saber a qué los ha llamado el Señor, cuál es el don que le ha dado o cuál es la virtud que tiene, que puede ponerla
al servicio de la obra, al servicio de la iglesia donde usted se congrega. Para eso es que nos da el Señor los dones, no para usarlos para sí mismo, no para vanagloria, no para jactarnos, sino que para perfeccionar. Dice, ¿quiénes son los santos? Los apartados del Señor, los que están en la iglesia perseverando. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, el ministerio que es la casa del Señor, donde el Señor lo ha puesto a cada uno a servir y ayudarse mutuamente. Amén, amén. Y entonces termina diciendo el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los pastores, amados hermanos, los líderes, estamos puestos por el Señor para bendecirle a usted, para guiarle. Yo sé, amados hermanos, yo sé que a veces con las cosas que decimos y hacemos, muchos se pueden molestar, pues sí es lógico. Es lógico desde los dos puntos de vista. Número uno, es lógico porque el pastor no es perfecto, ¿verdad? Un día vamos a estar en el cielo, vamos a ser mucho mejores, pero ahorita no importa los años que tenga un pastor, sigue aprendiendo, es humano. Y por el otro lado, amados hermanos, tanto el pastor como la oveja, a veces, mis queridos hermanos, no estamos en la mejor disposición y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, como nuestra carne lo quiere, y cuando el pastor comienza a corregir, la carne no quiere ser corregida, mucho menos que se le corrija para adecuarse a la obra de Dios. La Biblia dice que la carne no puede agradar al espíritu, no puede. Entonces, cuando se le corrige para que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre hay una choque, contraposición, ¿verdad?, del espíritu con la carne, porque dice la palabra de Dios que que la Biblia se discierne de manera espiritual, y si la estamos discerniendo de manera espiritual, estamos en contraposición a nuestra carne, definitivamente. Si nosotros estamos viviendo una vida como la vive el mundo, como la vive todo, o como la corriente, se dice, de este siglo, siempre va la palabra de Dios, una predicación, una exhortación, o una porción que se nos lea de la palabra, o parte del proverbio, pastor, si nosotros lo escuchamos, siempre va a ir en contraposición a nuestra carne. Así es que la invitación es a que muramos un poquito a nuestra carne y podamos vivir un poco más en el espíritu. Hay una porción, fíjese, quiero ver si me recuerdo, una porción que está en Eclesiastés, que dice que las palabras dadas por un pastor son, dice la escritura, son como clavos. ¿Cómo dice? Quiero ver si le encuentro. Son como clavos. Quiero ver. Creo que aquí está. No y la importancia es que nosotros podamos desempeñar cada uno de los ministerios en cada uno de los creyentes. Esa es una de las funciones del líder. Pero usted, como creyente, tiene que apreciar y desarrollarse, el tener esa oportunidad de tener mucho más conocimiento. El hombre, siempre se nos ha dicho en nuestra organización que el hombre, entre más se prepara, entre más conoce al Señor, más le puede servir al pueblo de Dios. Y no solo al pueblo de Dios, si usted se prepara secularmente, también puede tener otras posiciones. Y la invitación es a que cada uno de nosotros, como creyentes, tomemos el consejo, tomemos la palabra y tomemos ese papel muy importante para desempeñar cada una de lo aprendido en nuestras iglesias, conforme con nuestros hermanos, porque el servicio no es que yo le voy a servir y yo a Dios le sirvo. Sí, le servimos a Dios por medio de nuestros hermanos. Fíjese que dice, este es Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Se los leo así, no se los pongo en pantalla, solo se los voy a leer. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Verá cómo cualquier predicador intenta hacer esto, palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, cuando dice clavos hincados, se refiere a ¿cómo se llama? Cuando una herida se contamina,
está infectado. Entonces, como chocan con nuestra carne, molestan y a veces duelen. Pero quiero decirle algo, amados. Si usted reconoce que lo que se le está diciendo es acorde a la palabra del Señor, pues usted ya está grande, usted en su vida hace lo que quiere, ¿verdad? Y si usted quiere buscar justificaciones afuera, las va a encontrar. Pero si la palabra de Dios está acorde a lo que un pastor está enseñando, si usted obedece, usted va a ganar. Si usted no obedece, usted va a perder. Entonces el pastor cumple con su responsabilidad al llevarle la palabra para que todos lleguemos, como dice la Escritura, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero dice el versículo 13, oiga esto por favor, se los leo, dice de esta manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga esto, lo dejamos hasta ahí porque quiero explicar esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a una enseñanza homogénea, es decir, todos conocemos lo mismo. Mire, todos los que pertenecen a una iglesia cualquiera específica, a una iglesia local, todos deberían de tener las mismas enseñanzas. Todos. El mismo estatus de conocimiento. Correcto. Porque así estamos como en cuanto a la Biblia, en cuanto a la Biblia. Porque fíjense, el domingo pasado tuvimos una charla para lo prebautismal. Entonces, le dimos un folletito a los hermanos que se llama En esto creemos. Entonces, si usted pertenece a una iglesia, usted debería de saber qué es lo que cree su iglesia. Y si permanece allí, usted debería creer eso. Si usted está, yo por ejemplo, estoy en un lugar donde no estoy de acuerdo con la doctrina, pues el que estoy perdiendo mi tiempo soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo no permito que se me enseñe más. Entonces, tengo yo que estar acorde y no acorde a mis deseos, oiga esto, sino que acorde a la palabra de Dios. No soy yo el que tengo que venir y ocupar así como lo hacen los predicadores así de multitudes ahora, ¿verdad? Que los ven por todos lados, que adecúan para que la gente se sienta bien, porque la Biblia dice que van a llegar tiempos que la gente va a tener comezón de oír, es decir, quiere oír, pero quiere oír lo que le da la gana. Entonces, no lo que la palabra de Dios dice, y ese es el trabajo de un pastor, ese es el trabajo de un maestro, no es fácil. Entonces, cuanto más usted aprecie ese trabajo, cuanto más usted retome ese trabajo, amados hermanos, cuánto mejor usted va a crecer. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Que no tengamos, sí vamos a tener ciertas desacuerdos con una u otra cosa, pero son mínimas, amados. Y entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe nos trae lo siguiente, y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de Dios. No estamos hablando solo de reglas eclesiásticas, porque esas están en un nivel más abajo, sino que principalmente la teología principal, lo que nos dice quién es Jesús, todo lo que disipula nuestro entendimiento, nuestro ser, es lo que nos ayuda a ir conociendo cada vez más al Señor Jesucristo. Entonces, la unidad de la fe nos ayuda a conocer más al Hijo de Dios, y esto trae como consecuencia, mire lo que trae como consecuencia. Una persona que tiene unidad de fe y que tiene el conocimiento del Hijo de Dios es, dice la Escritura, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la importancia de que nosotros tengamos esa unidad y ese conocimiento también, podríamos agregarle, pastor, que nos sirve primero para, como tú dijiste, para perfeccionarnos, ¿verdad? Para poder encajar en cada una de nuestras iglesias, para poder encajar en la palabra de Dios y no sentir esa contraposición de la palabra. También para crecer en nuestra fe, y si nosotros crecemos en nuestra fe, podemos ayudar a otros a crecer en la fe. Correcto. Pero en que, haciendo énfasis siempre en el conocimiento en Cristo, porque muchas veces podemos hablar palabras bonitas, textos bonitos de la palabra de Dios, de la Biblia, pero nosotros tenemos que recordar que nuestra fe está fundada en Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que nos dio redención, aquel que por su gracia hemos sido salvos. Fíjense que,
cuando nosotros no nos hemos afirmado en la fe, no hemos crecido en la fe y no tenemos una unidad de conocimiento con la iglesia a la que vamos, es decir, no sé ni siquiera qué es lo que crea la iglesia donde yo voy, ¿verdad? Porque hay unas personas que en la mañana van a Testigos de Jehová, a mediodía van a la iglesia católica y en la noche van a la iglesia evangélica. Amados hermanos, mire, esa mezcolanza no los lleva a nada. Oiga, no los lleva a nada porque no pueden estar las tres iglesias en la verdad, porque somos diferentes. Entonces no hay unidad de fe, no hay conocimiento del Hijo de Dios, no, el corazón del hombre no se está verdaderamente perfeccionando y por supuesto la plenitud de la estatura de Cristo no va a aparecer. Amén. Ese era el siguiente punto que quería mencionar, que ¿qué nos hace el que nosotros tengamos esa unidad en la fe, el conocimiento en la fe y la importancia de conocer que Cristo es nuestra piedra angular? Nos hace que nos evita que nosotros seamos llevados como el viento por estratagemas, dice de así es lo que dice el versículo siguiente. O doctrinas engañosas. Siempre voy a la vanguardia. No, siempre, que nosotros tenemos que consolidar, si nosotros vamos a consolidar, que sea nuestro conocimiento en Cristo, para no andar como que somos el tamo que nos lleva de un lugar a otro. Y mire vamos lo que al dice. Siguiente versículo para poder correcto, es lo que mayor entendimiento a las palabras que hace un momento dije. Dice, para que ya no seamos, bueno, es mucho más severa la palabra porque nos dice niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es lo que tú decías hoy. Correcto. Entonces, vea por favor que lo que el Señor Jesucristo hizo fue dejó un grupo de personas y por supuesto estos se van renovando, ¿verdad? Porque no somos eternos, se van renovando y están puestos en la iglesia para que usted aprenda. Por eso es que dice ya la carta a los Hebreos, el capítulo 5 y 6, habla de que nosotros, de que los creyentes, todos que ya tienen cierto tiempo, deberían de ser ya maestros, es decir, que primero aprendieron, ¿verdad? Estuvieron en el lugar del alumno, del discípulo, y luego el crecimiento lógico es que después de estar aprendiendo, después de haberlo puesto en práctica, yo vengo y se lo enseño a otros. Pero cuando yo no he crecido así, no tengo esa firmeza, pues la iglesia no se beneficia del tiempo que yo he estado ahí, porque cuando usted no aprovecha su tiempo, no crece y entonces solo es uno más en la iglesia, no es determinante, no es pilar dentro de la iglesia, sino que usted puede llegar o no llegar y no pasa nada, pues la enseñanza sigue igual. Pero cuando nosotros crecemos, aprendemos, pues nosotros vamos ayudando a otros y ya no somos ni niños, ¿verdad? Porque cuando la Biblia habla de niños se refiere a inmadurez, no se refiere a una edad cronológica, sino que a la inmadurez. Dice que somos inmaduros. Inmaduros como niños. Como niños, correcto, y fluctuantes, ¿verdad? Fluctuamos de un lado para otro, de un día para otro, de un ánimo para otro, sino que una persona madura sabe discernir, sabe comportarse, sabe comprometerse, sabe mantener su compromiso en el tiempo, se vuelve una persona fiel y no importa las personas que tenga a su alrededor, no se va a dejar influenciar para que nuevas influencias le estorben en su servicio con el Señor, porque ya no es un niño fluctuante, sabe lo que cree, sabe en quién espera, sabe en quién ha puesto sus ojos, porque ni siquiera los ha puesto en el pastor, sino que los ha puesto en Jesucristo. Amén. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dime. Así, y que ya no se deja engañar por cualquier enseñanza, máximo hoy con esta sobreinformación que cualquiera puede poner un mensaje o decir unas palabras, o que algunas veces personas que tienen mucha elocuencia, pero son nuevas enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, personas que intentan engañarnos con mentiras, que son hábiles y que
hacen que perezca la verdad, porque la verdad no está, cuando no se conoce la verdad, no se tiene el discernimiento de conocer si aquello es mentira. Es como siempre digo, que tú pones el ejemplo del billete. Cuando conoces un billete real, ya nomás ves el que es falso, se conoce. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que nosotros conozcamos la verdad, a que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús, para que nosotros no seamos fluctuantes y no vengan nuevas enseñanzas a engañarnos o a quitarnos, a arrebatarnos aquella semilla de bendición que posiblemente nosotros estamos comenzando a regarla y está comenzando a dar fruto o a germinar, pero viene el enemigo y ¿qué hace? Nos quita la semilla y quedamos con el corazón vacío, y aquella enseñanza, pues cuando nos preguntan de qué habló, de Dios, porque la olvidamos, porque la semilla ya se la robaron, y tal vez porque le dijeron cualquier tontera, se molestó y ya no puede germinar. O le atrajeron con cualquier cosita, ¿verdad? Ya no le puede germinar esa buena semilla que ha sido plantada. Así es que esa es la invitación, a que no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras o vanas palabrerías. O medias verdades. Pero bueno, sigamos. Fíjense, algo que yo quiero enseñarle. Usted va a crecer en el Señor. Nosotros podemos ser autodidactas. Eso yo no le quito nada de eso. Usted puede leer la Biblia, usted puede aprender. Pero usted tiene que estar bajo un líder, bajo un maestro, bajo un tutor, ¿verdad? Una cobertura, pastor. Entonces, nadie puede estar sin una cobertura. Que esto, según la estructura bíblica, estos son los que le van a ir enseñando la palabra de Dios, cómo entenderla, cómo aplicarla, y todo acorde a la palabra de Dios. Y por eso usted tiene que apreciar a sus líderes. Entonces dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, toda enseñanza que viene, una de por aquí, otra de por allá dicen esto, fulano dice esto, mira el predicador que sale en tal parte, que lo ven un montón de gente, dijo esto, y ya lo traen como verdad. Personas que no sacan la Biblia, personas que no hablan la palabra de Dios. Solo se saca del contexto un versículo y comienzan a dar razonamientos lógicos. Y amados hermanos, no siempre la lógica es aplicable a la palabra del Señor. Y en la parte B de este versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive agarran la palabra de Dios, la tergiversan, la tuercen, le dan el sentido que ellos quieren y entonces caen. Amados hermanos, mire, ya estamos grandecitos, ¿verdad? Ya no nos podemos dejar llevar por las luces, por esto, por lo otro, sino que por la palabra de Dios. Esa es su dirección. Si usted no pone atención a la palabra de Dios, amados hermanos, es un problema, porque no vamos a saber cuáles son nuestras verdades. Y sí, amados, en este tiempo donde toda la gente dice que es relativo, pero la palabra de Dios es una verdad absoluta. Amén. Y no olvidarnos que Cristo es la cabeza de nuestro cuerpo. Él es la cabeza, por eso del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y no podemos estar descabezados. Amén. No hay otra cabeza que sea Cristo. Amén. Entonces dice el versículo 15, mire, dice, oiga esto, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga esto, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, amén. Oiga esto, crezcamos en todo. En todo. Uh-huh. O sea, toda bondad, toda misericordia, todo conocimiento, toda paciencia, toda cosa buena debe crecer en nosotros, pero tiene que crecer en Cristo, que amén. Es nuestra cabeza, como dijo Luisi. Entonces, es que cuando vamos creciendo, pastor, en Cristo, cada miembro, no importa que seamos manos, si yo soy uña o soy lo que sea, dedo, brazo, lo que yo sea, cumplo una función, y al cumplir una función se complementa y se edifica el cuerpo de Cristo. Entonces dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, oiga esto, voy a llegar hasta ahí,
por el momento. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿de quién es este quién? Es el Señor Jesucristo, porque estamos creciendo en Él. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado, es decir, coordinado doctrinalmente, coordinado en lo que nosotros creemos, porque no vamos a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que todo lo que se hace pasa por la lupa de la palabra de Dios. De la verdad. De la verdad, así es. Perdón, bien concertado y unido entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, todas las personas, ¿verdad? Todos los que apoyan según la actividad propia de cada miembro, es decir, el maestro de escuela bíblica, el servidor en el templo, el pastor, el ministerio de alabanza, los ganadores de almas, todos vamos concertados buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, recibe, mire, lo pongo en su pantalla, la parte final del versículo 16, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es precioso, amados. Vamos creciendo, Dios va dando el crecimiento. El apóstol Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando hay esa unidad doctrinal en la iglesia. Entonces, amados hermanos, yo le quiero invitar pues que usted, número uno, entienda que Dios ha dejado estos dones, estos ministerios en determinadas personas para que estas personas sean de bendición para la iglesia. Número dos, tiene que aprender a respetarlos. No solamente a respetarlos, sino que tiene que orar por ellos, tiene que atender la voz de ellos, tiene que dedicar tiempo para aprender con ellos y de ellos, sabiendo que de la palabra de Dios le están enseñando. Y entonces cuando todos vamos creciendo así, vamos creciendo de una manera concertada. Dice, imagínense un concierto, una sinfónica. Es un montón de instrumentos que no suenan todos al mismo tiempo. Sino y si que los escuchas cuando están afinando uno a uno, suena, diría, fatal. Sí, cada quien por su lado afinándose, pero todos alistándose. Pero cuando suena la sinfonía y de repente, plan, plan, los tambores y de repente los violines y etcétera, todos los instrumentos van sonando a su tiempo y entonces sale, correcto, concertados, ensamblados y de repente sale una melodía, una sinfonía preciosa. Perfecta. Así debe funcionar la iglesia, pero no puede ser solo en cuestiones de amistad, amados. No, es que el hermano tal me cae mal, eso no importa. No, estamos haciendo la voluntad de Dios. No, sería bueno de que nos amáramos todos, sería bueno que nos cayéramos bien todos, pero somos humanos. Oiga, somos humanos. Yo sé que aún como pastor quizás a alguien no le caigo bien en la iglesia, espero que no, pero si es así, pero la persona ahí está aprendiendo y si puede hacer a un lado cualquier cuestión emocional que pueda tener, desagrado, no sé por qué, porque yo no creo haber ofendido a nadie en la iglesia, pero por si acaso. Pero cuando se comparte la palabra, pastor, regresamos a lo mismo que la contraposición, que nosotros damos palabra espiritual para poderla aplicar a la vida práctica y algunas veces se está en contraposición a la carne. Entonces, como leíste el Eclesiastés, por más que se rebusque una palabra, no se puede dar solo. Quisiéramos dar palabras solo de amor, pero la palabra de Dios nos manda a dar una palabra completa, a ser integrales, a buscar la unidad de la fe y el conocimiento en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos crecer en todos los aspectos, no crecer solo en amor o solo. Tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer las bases de nuestra fe para poder edificarnos mutuamente, pastor. Entonces es bien difícil que nosotros podamos, tendríamos que ser, como dicen, una monedita 100% de oro para poder caer bien, sino que nuestra función es llevar la palabra de Dios, a pesar de que la hacemos con cautela. Tratamos de prevenir algunas veces engaño, como decía anteriormente, de estratagema de hombre, que conozcan la verdad para cuando escuchen cualquier sobreinformación puedan discernir qué viene del Señor, qué no viene del Señor y ayudar a vivir
una vida cristiana en la que podamos en el diario vivir, valga la redundancia, o en la práctica, podamos aplicar cada uno de los aspectos que nosotros vamos compartiendo día a día de Amén. la palabra de Dios, y podernos estar en el mundo, pero no ser del mundo. El poder que nos puedan decir, es diferente. Correcto. Es diferente porque está entre nosotros, pero se comporta diferente. Tiene buen testimonio, y eso es muy importante porque algunas veces no necesitamos estar Biblia, sino que nosotros somos el reflejo de la iglesia, el reflejo de la palabra de Dios. Y yo considero que ese testimonio trae más y arrastra más, y en nuestro caso pues familia ha llegado porque dice, yo quiero conocer dónde ustedes van, qué es lo que ha hecho que cambie su vida. Y esa es la invitación, que podamos arrastrar con nuestro testimonio a que otras personas deseen conocer de Dios, deseen conocer de Cristo, deseen conocer quién es nuestra cabeza, que nosotros somos simplemente parte del cuerpo de Cristo, que estamos para perfeccionarlo, para servirlo y para reflejar quién es nuestra cabeza, y Amén. que Él pueda gloriarse de nosotros. Amén. Y fíjese que indefectiblemente, si usted aprende las doctrinas de esta manera, usted va a edificarse en amor. Amén. ¿Verdad? Porque inclusive la disciplina, amados hermanos, es resultado del amor. Así es que, amados, el llamado es a poder interesarse en aprender, poder interesarse en permanecer con los oídos bien abiertos, con la mente bien abierta y con toda la disposición de servirle al Señor de la manera que Dios quiera que nosotros lo hagamos. Y que seamos uno en Cristo. Amén, definitivamente. Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias. Mire, fíjese que ahora el apóstol Pablo, ya al nivel en el que nosotros vamos, pues él está llevándonos a que ya no solo está tocando doctrina, la doctrina ya la dejó. Hoy nos está diciendo, agarren esa doctrina y aprendan a vivir como yo les he mandado. Así es que, amados hermanos, estamos llamados a llevar la palabra, a comportarnos, a crecer y a enseñar a otros lo que Dios mismo nos ha enseñado. Bien, amén. Amados hermanos, antes de terminar, no lo hicimos antes, lo vamos a hacer ahorita, pues quiero recordarle pues que nosotros tenemos servicios presenciales en nuestra iglesia. Y para nosotros va a ser una bendición que nos pudiese acompañar los días domingo a las 6 de la tarde y el día viernes a las 7 de la noche. Los viernes tenemos nuestro discipulado, pero este viernes, como primer viernes de mes, tenemos el servicio de Mujeres de Fe. Está invitado a que nos pueda acompañar. Allí le esperamos, mis queridos hermanos, y también todos los días lunes nosotros tenemos una jornada de ayuno y oración. Comenzamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde. Entonces, pero la comenzamos en un tiempo de oración, ¿verdad? Y la familia Ayala, el hermano René Ayala y su esposa son los encargados, y usted puede unirse a ellos a través en oración a través de Facebook. Puede usted comenzar su día de oración, ¿verdad? Lunes, ayuno y oración. Clama a mí y yo te responderé. Así es que le invitamos que usted pueda estar con nosotros, amados, esos días. Y por supuesto los días miércoles a partir de las 7 de la noche estamos con el estudio bíblico aquí con usted, sabiendo que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Bien, iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Salvador, y al final va a salir una oración en su pantalla. Le invitamos a que usted pueda repetirla con fe. Pues Dios quiere salvarle, amados. Dios quiere salvarle, pero usted tiene que buscarlo a Él. Él ya hizo todo para que usted le siga. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Amén. ¿Ibas a decir algo? La invitación a Mujeres de Fe Sí. viernes, que vamos a celebrar, vamos a seguir celebrando nuestro Mujeres de Fe, nuestro servicio patriótico. Esa es la invitación, a que no se lo pierda, este viernes 7 de julio a las 7 p.m. 7 p.m. ahí le esperamos en la Casa de Dios, en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Amén. Allí vamos a estar. Vamos a orar.
Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, tu palabra, la palabra que nos has dado, Señor, y te queremos agradecerte, Señor, todos aquellos hombres y mujeres que tú has puesto a ministrarnos, Señor. Yo reconozco, Padre, que lo que he aprendido, lo he aprendido de grandes hombres que tú has puesto, Señor, sí, siervos de Dios que tú has escogido, Padre. He tenido profesoras, profesores, he tenido maestros, maestras, hermanos en Cristo, varones y mujeres que nos han enseñado cómo se viven, Señor. Y yo oro por ellos, los honro a cada uno de ellos, Padre. Bendícelos, Dios, y permite que si todavía siguen caminando, pues sigan bendiciendo a tu iglesia. Y ayúdanos a nosotros también a hacerlo con los demás y que toda tu iglesia, Dios, desee servirte, enseñando a otros, Padre, para que todos un día estemos en unidad en la fe. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Bendice la vida de todos tus hijos, Señor, los que estuvieron conectados o los que van a ver más adelante este servicio, Señor, que tu Santo Espíritu nos bendiga a todos. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es para nosotros siempre una bendición pues traerles un poquito más de la palabra del Señor, la cual realmente para nosotros es infinita y nunca la vamos a llegar a aprender completa, pero lo que Dios nos ha permitido aprender, con mucho gusto lo compartimos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, mis queridos hermanos. Muy buenas noches y con todo el corazón le decimos que el Señor les bendiga grandemente. Recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que descanse. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.